Un cordial saludos, alumnos de la Prelima. En estos momentos tocaremos el tema de manejo y procesamiento de datos cualitativos. A continuación empezaremos con la introducción. Vemos aquí, dice lo siguiente: se realizó una encuesta a un grupo de 200 estudiantes de una universidad del interior del país con la finalidad de conocer el uso de 5 aplicaciones digitales: Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter y Netflix. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico. ¿Cuántos estudiantes universitarios utilizan YouTube? Vemos aquí el siguiente gráfico, como nos mencionó el texto: consumo digital de los estudiantes universitarios. Al final del tema del día de hoy responderemos a la pregunta haciendo uso del gráfico. Veamos a continuación. Tabla de distribución de frecuencia de variable cualitativa. La tabla de distribución de frecuencia de una variable cualitativa en una muestra de n unidades puede organizarse como en la tabla 1. Tabla 1, distribución de frecuencia de variable cualitativa. Dice lo siguiente: tenemos las categorías de la variable X, pues categoría 1, categoría 2, hasta una categoría K. Luego tenemos las frecuencias absolutas, que son FI, F1, F2, FK, y el total viene a ser N. Frecuencias relativas, que vienen a ser H1, H2 hasta HK, y tenemos el total 1. Frecuencias relativas porcentuales, P sub I, tenemos P sub 1, P sub 2, hasta P sub K. Y tenemos un total de 100%. Esta es nuestra tabla de distribución de frecuencia de variable cualitativa. La frecuencia absoluta, como hemos mencionado hace un momento, la F sub I, es el número de datos que resulta del conteo de cada categoría, C sub I, donde I va a variar de 1, 2 hasta K. Frecuencia relativa, que hemos mencionado que son los HI. En cada categoría C sub I se define por HI igual a FI entre N, que N es el total de datos, donde I es 1, 2, K. Frecuencia relativa porcentual, los P sub I. En cada categoría C sub I se define por P sub I va a ser igual a H sub I por 100%, donde I varía de 1, 2 hasta K. Veamos aquí a continuación un ejemplo número 1. En una encuesta realizada a 20 estudiantes de una institución educativa sobre las preferencias de bebidas gaseosas, se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí tenemos los resultados. Nos pide construir una tabla de distribución de frecuencia. Solución. Entonces, volvemos a copiar aquí. Tenemos X, viene a ser las preferencias de bebidas gaseosas. Es una variable cualitativa, ¿no? Nominal. Copiamos aquí, ahora sí, nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es contar aquí cuántas bebidas son de Inca, Fanta, Bip. ¿Correcto? Justo acá tenemos ese cuadrito. Vamos a poner la cantidad. Entonces primero contamos las gaseosas que son Inca. Le vamos a hacer un círculo de color naranja. ¿Qué vienen en total? Vemos aquí 9. Luego, de color azul, son las de Fanta, que vienen a ser en total 8. Y finalmente, de color verde, las que vienen a ser en total 3. Ahora, la tabla de distribución de frecuencias sobre las preferencias de bebidas gaseosas viene a ser la siguiente a continuación. Acá hemos puesto, como hemos visto en la anterior diapositiva, completamos las frecuencias absolutas. Inca viene a ser 9, para Fanta 8, para Vic 3 y el total viene a ser 20. Frecuencias relativas. Entonces sería 29 entre 20, 0,45, 8 entre 20, 0,4, 3 entre 20 igual 0,15. La suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que salir siempre 1. Las frecuencias relativas porcentual los P sub I. Es decir, cada frecuencia relativa la multiplicamos por un 100%. Entonces tendríamos para Inca 45%, para Fanta 40%, para Vic 15%. La suma de todas las frecuencias relativas porcentuales vienen a salirnos un 100%. Tenemos acá una interpretación. F2 hemos visto que es 8. Entonces 8 estudiantes prefieren Fanta. P sub 3, vemos aquí, es igual a H3 por 100%. Eso nos había dado un 15%. ¿Qué significa? Que el 15% de los 20 estudiantes prefieren gaseosa. Veamos aquí. Ahora, gráficos estadísticos. Presentación de datos. Después de la recopilación de datos, es necesario resumirlos y presentarlos en forma tal que faciliten su comprensión y su posterior análisis y utilización. Para ello se ordenan en tablas o cuadros numéricos de distribución de frecuencias y luego se representan en gráficos. Tenemos aquí, entonces todos los datos que hemos visto hace un momento lo podemos representar gráficamente. Vamos a
presentar dos tipos de gráficos a continuación. Tendríamos el gráfico de barras separadas. Se usa para representar gráficamente la distribución de un conjunto de datos cualitativos. En uno de los ejes se representan en categorías o clases de la variable. Para el otro eje se puede usar una escala de frecuencias absolutas, relativas o porcentuales. Se traza una barra sobre cada indicador de clase de una altura proporcional a la frecuencia correspondiente. Las barras deben ser del mismo ancho y deben estar separadas para enfatizar el hecho de que cada clase es diferente de otra. Gráfica circular. Cuando se utiliza el gráfico circular, cada sector circular representa la frecuencia observada de una clase o categoría. El sector circular que representa a una determinada clase o categoría de la variable tiene un ángulo en el centro proporcional a la frecuencia relativa de dicha clase. El ángulo que corresponde a cada clase se obtiene multiplicando 360 grados por la respectiva frecuencia relativa. Es decir, alfa sub i, que es el ángulo, es igual a hi por 360 grados. Veamos acá un ejemplo 2. Trabajaremos con el mismo ejemplo que hemos del número 1. Ahí tenemos nuestra tabla, ¿ya? De las gaseosas Inca, Fanta, Vic. Ahora nos dice, muestre los datos agrupados en una gráfica de barras y una gráfica circular. Entonces, vamos a usar nuestras frecuencias absolutas. Nada más. El gráfico de barra vendría a ser los siguientes. Ponemos preferencia de bebidas y número de estudiantes. Tenemos que en Inca habíamos dicho que había 9 estudiantes, en Fanta había 8 y en Vic había 3. Ahí lo hemos representado gráficamente. Ahora veamos la representación de manera con un gráfico circular. Ahora, para eso necesitamos los ángulos. Entonces, los ángulos siempre eran el HI por 360 grados es igual a alfa I. Entonces sería 0,45 por 360 es 102. 0,40 por 360, 144 grados. 0,15 por 360 igual a 54 grados. La suma de todos nos va a dar 360 grados. Ahora, la frecuencia relativa porcentual, que la tendríamos del ejemplo 1, que es 45%, 40%, 15% y 100%. Ahora, lo representamos en un gráfico circular aquí a continuación. Distribución de las preferencias de bebidas gaseosas. 45% es Inca, que está de color amarillo, el 40% de naranja, que es de Fanta, el 15% que es de verde, que es de Vic. Ahora, dice la interpretación. Un PSUI es igual a HI por 100%, que es igual al 45%. ¿Qué significa? El 45% de los estudiantes prefieren gaseosa Inca, según lo que hemos visto en el gráfico circular. Ahora, ejemplo 3. Dice, la siguiente gráfica muestra los resultados de una encuesta realizada a 510 universitarios acerca de la cantidad de vehículos de transporte público que utilizan diariamente. Aquí lo tenemos. Nos piden lo siguiente, ¿qué tanto por ciento representa la cantidad de estudiantes que utilizan diariamente al menos 3 vehículos con respecto al total de estudiantes? Entonces vamos a responder esa pregunta a continuación. Solución. Vemos aquí, dice la cantidad de personas que utilizan al menos 3 vehículos. Vendrían a ser 64, que al menos 3 vehículos comunes pueden ser más, y 140. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a sumar. 64 más 140, 204. Ahí lo tenemos. Ahora, total de estudiantes encuestados, sumamos todos, 126 más 180, 64 más 140. Toda esa suma nos va a salir 210. Ahora, el porcentaje pedido es, ¿cómo vamos a obtener? La parte que es 204 entre el total 510 por un 100%. Dicho producto nos va a salir 40%. Por lo tanto, el 40% de estudiantes utilizan al menos 3 vehículos diariamente. Veamos a continuación. Otro ejemplo, el ejemplo número 4, que dice acá lo siguiente. En el siguiente gráfico muestra los gastos que realizó la municipalidad de cierto distrito en miles de soles durante el verano pasado. ¿Cuánto gastó en promedio en los 3 meses? Veamos aquí. Tenemos el gráfico de distribución de gastos en enero, febrero, marzo, y en cada mes está gastando en mantenimiento, limpieza pública y seguridad. Entonces veamos aquí cuánto es el gasto en enero. Veamos todas las cantidades en enero. Entonces vamos a sumar aquí 35, 40 y 20 para enero. Entonces sumamos, obtenemos 95.000 soles.
Ahora vamos a sumar para el mes de febrero. Ahí lo tenemos. Sumamos nuevamente, tendríamos 35 más 25 más 30. Entonces dicha suma viene a ser 90.000 soles. Ahí lo tendríamos. Ahora vamos aquí. Gasto en marzo. ¿Qué vendría a ser? Sumamos por acá 30 más 25 más 10. Dicho gasto nos va a salir 65.000 soles. Ahora nos piden el promedio. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? De la siguiente manera. Va a ser la suma de las tres cantidades entre 3, porque nos piden en 3 meses. Por lo tanto, el promedio es 95 más 90 más 65 entre 3, que viene a salir 83,3 mil soles. Esa sería la respuesta al ejemplo número 4. B. Seguimos con el mismo problema, chicos, el mismo ejemplo. Durante estos 3 meses, lo que se gastó en seguridad, ¿qué tanto por ciento representa con respecto al gasto total? Entonces, vamos a ver. Seguridad, que está de color verde. Entonces, el gasto total es, vamos a sumar 95, 90, 65 es 250. Ahí lo tendríamos. El gasto en seguridad durante estos 3 meses es, vamos a ver cuánto es. Ahí está, seguridad. Ahí lo tenemos, 20. Seguridad, el siguiente, en febrero va a ser 30, estamos encerrándolo. Ahora en el mes de marzo vemos ahí que va a ser 10. Entonces sumamos esos gastos. 30 más 20 más 10 me va a dar 60.000 soles. Ahí lo tenemos. Nos piden el porcentaje, el tanto por ciento. ¿Qué vamos a hacer? Sería 60, que se refiere a seguridad en los 3 meses, entre el total, que es 250.000, por un 100%. Nos va a salir 24%. Entonces, por lo tanto, en seguridad se gasta el 24% del total, de todo el dinero entre los 3 meses. Ejemplo 5, chicos. Dice acá lo siguiente. Una familia percibe un ingreso mensual de 5.500 soles. La distribución de los egresos se detalla en el gráfico que se muestra. ¿Cuánto se gasta mensualmente en servicios? Entonces, acá tenemos la composición del egreso mensual en un gráfico circular. Entonces, hay que ver cuánto se está gastando en servicios. Entonces, sea X% el gasto por servicio. No lo conocemos. Pero lo que sí sabemos es que la suma de todos los tantos por cientos que hay ahí nos debe dar 100%. Entonces sería X% más 30% más 16, 11, 8 y 25% nos va a dar un 100%. Tendríamos X% más 90% es igual al 90%. Entonces, bajo las operaciones del tanto por ciento. Luego acá nos queda que X% va a ser equivalente al 10%. 10%. Entonces ya sabemos que en el servicio se va a gastar un 10% del total. Entonces calculamos dicho 10%. Luego, el 10% de 5.500 viene a ser 550. Por lo tanto, el gasto por servicio es 550 soles. Resolución de la situación planteada en la introducción, chicos, lo que hemos hablado al inicio. Dice ya lo siguiente, se realizó una encuesta a un grupo de 200 estudiantes de una universidad en el interior del país, con la finalidad de conocer el uso de 5 aplicaciones digitales: Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter y Netflix. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico. Aquí lo tendríamos. Ahora, ¿cuántos estudiantes universitarios utilizaron YouTube? Entonces, vemos aquí que el 17% utiliza YouTube. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente presentamos nuestro gráfico. YouTube va a ser un 17%, ahí lo hemos marcado de color rojo. Total de estudiantes, ya sabemos por dato que es 200. Entonces, lo que nos piden sería calcular el 17% del total, que es 200, que vendría a ser 34. Por lo tanto, 34 estudiantes universitarios utilizan YouTube. Entonces, chicos, con esto estaríamos acabando la parte teórica del tema de manejo y procesamiento de datos cualitativos. Gracias por su atención y no se olviden siempre estudiar y revisar los materiales antes de cada clase. Hasta luego.